Muchas gracias, senador José Guadarrama Márquez, presidente de la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Señores diputados, secretarios de la Primera Comisión, señores senadores, señoras senadoras, diputados integrantes de la Primera Comisión, señoras y señores legisladores que hoy participan en esta comparecencia, quiero agradecer en primer término la invitación que me han hecho a comparecer a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para revisar un tema de gran trascendencia como es el fenómeno de la migración y sus implicaciones. El Ejecutivo Federal valora el interés y la responsabilidad que ustedes, señores legisladores, han mostrado para dar elementos sustanciales al gobierno para la construcción de una política migratoria de Estado con la creación de la nueva ley de migración. En el gobierno federal le apostamos siempre al diálogo y la construcción de acuerdos con el Poder Legislativo porque estamos convencidos de que solo mediante la corresponsabilidad entre los poderes, las instituciones y la sociedad podremos enfrentar con mayor oportunidad los desafíos que hoy tiene nuestro país. Es fundamental que el diálogo se dé sobre la realidad de nuestro país para que pueda ser productivo y constructivo. Por ello, a continuación les expondré con todo apego a la verdad los temas por los cuales he sido invitado a comparecer. En este sentido haré una presentación también visual y expresaría que la dinámica de los flujos migratorios, el fenómeno de la migración presente en todas las naciones, es dinámico y cambiante. Como se sabe, México es un país de origen de miles de personas. Este flujo de migrantes centro disminuido significativamente. Por ejemplo, para el 2010 alcanzó 140,000 migrantes, lo que representa una disminución del 70% respecto al año 2005. Los factores de esta disminución son principalmente la desaceleración económica de Estados Unidos, sobre todo en el sector productivo, como en la industria, entre otros. Los factores de seguridad, como el incremento de recursos humanos, materiales y tecnológicos para frenar a la migración indocumentada por parte de Estados Unidos, y sin soslayar, por supuesto, las amenazas, los riesgos y la violencia que en su trayecto desde sus lugares de origen, tránsito o destino pueden ser afectados. Por otro lado, debemos ubicar la dimensión real del fenómeno migratorio en México. Por ejemplo, en el año 2010 ingresaron al país casi 20 millones de personas en su calidad de turistas, visitantes u hombres de negocios a través precisamente de los 186 puertos de internación aéreos, marítimos y terrestres formales. Es decir, los flujos de migración irregular representaron poco menos del 1% del total de las personas que ingresaron al territorio nacional. Sin embargo, así sea solo una persona la que ingrese de manera irregular a territorio nacional, es obligación del Estado mexicano atender y vigilar el respeto de sus derechos humanos. En ese sentido, estamos realizando esfuerzos por contar cada vez con mayores flujos ordenados, seguros, legales y ágiles. En la nueva política migratoria, el Estado mexicano está dando pasos firmes hacia un sistema normativo inteligente para sustentar la política y gestión migratoria que se requiere en el siglo XXI a raíz de la nueva
realidad de nuestro país. La nueva política migratoria del Estado está sustentada en nuevos principios y en líneas estratégicas que descansan esencialmente en el pleno reconocimiento de los derechos humanos, independientemente de su situación migratoria. Parte medular de esta nueva política es sin duda la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, aprobadas por unanimidad en ambas cámaras y que por su naturaleza, alcance y definición coincidimos todos los mexicanos, y agradezco a los legisladores su aportación. Con la nueva Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, México se sitúa entre las naciones más vanguardistas en lo que al derecho internacional de refugiados se refiere y ratifica su condición de ser un país hospitalario y con visión humanista. Con la nueva Ley de Migración se despenaliza, por supuesto, se ratifica la despenalización por completo a la migración irregular y se establecen marcos de garantía para proteger a los migrantes, sus derechos, y se inhibe y se sanciona los abusos de la autoridad contra los migrantes y se reconoce por primera vez la participación muy importante de la sociedad civil. En materia de protección al migrante y refugiados, es una convicción histórica del país y de todos los mexicanos, consagrada por primera vez en una nueva ley para la atención a cada uno de ellos. Hoy los migrantes tienen acceso a servicios educativos, el derecho a accesar a una justicia pronta y expedita y a servicios de salud, y se vela por la unidad familiar. Por su vulnerabilidad a la trata de personas, los migrantes son también objeto y beneficiarios de las recientes reformas constitucionales que en materia de trata se aprobaron por esta soberanía y fueron publicadas también recientemente, apenas la pasada semana. El gobierno federal cuenta con diversos programas para la atención de las personas migrantes, tanto mexicanos como extranjeros en tránsito, que de manera paralela a las recientes reformas que fortalecen la protección de migrantes y sus derechos, actualmente el gobierno federal realiza. Quiero destacar la labor, por ejemplo, de los grupos Beta, de la protección al migrante, quienes ahora están plenamente reconocidos en la nueva ley, los cuales realizan una labor invaluable en beneficio de la vida de los migrantes nacionales y extranjeros que transitan por el territorio nacional, auxiliarlos y orientarlos en sus recorridos por alcanzar la frontera norte. En lo que va de este año, los grupos Beta, por ejemplo, han atendido a más de 57,832 migrantes. Actualmente estos grupos se integran por más de 180 elementos que aún siguen siendo insuficientes y que necesitamos seguirlos reforzando, incluso en los distintos órdenes de gobierno. El combate al secuestro, es importante reconocer que el fenómeno de la migración representa un desafío, por supuesto, para el Estado mexicano. Ha habido eventos como los que aquí se han expresado, el caso de San Fernando, entre otros, que los criminales y las bandas de las organizaciones que trafican con las personas indocumentadas precisamente han puesto de relieve. Es por ello que para combatir eficazmente ilícitos como el secuestro es importante fortalecer las acciones bajo una perspectiva nacional e internacional. Es preciso que los países que vivimos este fenómeno en mayor magnitud establezcamos mecanismos de cooperación estrechos y permanentes. En el plano nacional, la Secretaría de Gobernación, en el marco de la Estrategia Integral de la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes, firmó en agosto del 2010 un convenio que nos ayude en la colaboración, no solamente con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Procuraduría General de la República, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por supuesto, también con las entidades federativas. Es el caso, por ejemplo, del gobierno de Chiapas, Campeche, Tabasco y Oaxaca, porque no podemos dejar de lado que muchos de estos crímenes precisamente también afectan al fuero o a la competencia
del orden estatal. Por eso estamos consolidando también esta política pública para ser más eficaces en la prevención y en la atención de este